de la bolilla 17, son los puntos 4 y 5, división de cosas comunes y rendición de cuentas. ¿Ok? A ver, quisiera algún ok. Acá estoy viendo el chat, discúlpenme, que solamente para asegurarme que estén todos recibiendo la clase y no que esté hablando sola. Bueno, a ver si puedo compartir. Ah, me voy a cambiar el nombre, que tengo el nombre de mi hija. Ah, sí, ahí estamos. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Ahí estamos. A ver si los puedo ver. Bueno. Arrancamos con división de cosas comunes, ¿sí? Cualquier cosa me interrumpen y me hacen una pregunta, si hay algo que no queda claro. De todas maneras, la clase que envié, que ustedes recibieron a través del campus de la facultad, está bien detallado el tema, así que considero que con esa clase no van a tener inconveniente. Lo que vamos a hacer ahora es repasar lo enviado, quizás hacer alguna observación, que yo viendo detenidamente la clase veo que quizás hay que hacer alguna observación, alguna modificación, y distinguir algún cambio entre provincia y nación. Pero bueno, el apunte enviado como clase creo yo que es claro. Arrancamos con el punto 4, que es división dentro de los procesos especiales, división de cosas comunes. Ustedes vieron en la primera etapa de la materia, desarrollamos, entre otras cosas, lo que es un proceso de conocimiento, ordinario, sumario y sumarísimo, ¿sí? Vieron cómo es la parte introductoria de un proceso de conocimiento, el desarrollo, cómo se inicia a través de la demanda, todo el desarrollo a través de la etapa probatoria, y la etapa de finalización a través de los distintos, con la sentencia y con los distintos medios. En esta etapa, lo que ustedes están empezando a ver, ya dejando de lado un proceso de conocimiento en su modo ordinario, sumario y sumarísimo, están viendo ya procesos especiales, que son aquellos que tienen asignada una tramitación específica, ¿sí? Como lo es el juicio ejecutivo, como es el proceso sucesorio, y estos temas que vamos a ver ahora están dentro de esos procesos especiales, son dos procesos especiales, y uno de ellos es la división de cosas comunes. Para empezar a ver el tema de división de cosas comunes, tenemos que entender que nos encontramos frente a una situación de condominio, ¿sí? Para poder dividir una cosa común, primero tenemos que saber que estamos frente a esa cosa común, ¿sí? Refrescando un poco la memoria, vemos que el condominio es este derecho real de propiedad que no pertenece a uno solo, sino que comparten entre varias personas por una parte indivisa, ¿sí? Tienen una parte ideal, y este derecho puede ser sobre una cosa mueble o sobre una cosa inmueble. Ese es el concepto breve de condominio. Entonces, existe la posibilidad de que esa parte ideal, ¿sí? Que este derecho de propiedad que comparten entre varias personas, se transforme, ¿sí? A través de una división, y cada uno de los que participan de este condominio pase a tener su parte determinada y concreta, ¿sí? Ya no compartirlo más, sino tener su parte determinada y concreta. Transformar
ese derecho en algo exclusivo, ya sea que sea la transformación en una fracción determinada de propiedad exclusiva, o esa transformación sea a través del equivalente en una suma de dinero. Por eso hablamos de división de cosas comunes, para llevar a cabo esa transformación. Esta posibilidad la establece el Código Civil, que es una cualidad inherente al condominio, la posibilidad de poder transformar y de poner fin al condominio. Porque, bueno, mantener ese estado de condominio, o esa asociación, por decirlo de algún modo, también de mantenerla de modo permanente, también puede llegar a ser fuente de conflictos. Por eso, cada condomino, dadas determinadas circunstancias, tiene la posibilidad de ponerle fin al condominio a través de la división de cosas comunes. ¿Cómo puede ser esta división? Puede ser judicial o extrajudicial, es decir, según si lo haga dentro, en el marco de un proceso, o fuera de él. División o partición, ¿sí? Entonces, a través de la cual, como dijimos, se transforma este derecho inmaterial en una fracción determinada y concreta, ¿sí? ¿Cuándo puede ser extrajudicial? El Código Civil, acá vemos dos artículos del Código Civil y Comercial que lo establecen. ¿Qué es lo que dice el Código? Tanto Civil y Comercial como el Código de Procedimiento también contempla la división extrajudicial. En cualquier momento, si no hay indivisión forzosa, en cualquier momento cualquiera de los condóminos puede pedir la partición, puede pedir la división del condominio. Y esta puede ser de manera extrajudicial. ¿En qué casos? Cuando los condóminos estén todos presentes, sean capaces y haya unanimidad, ¿sí? Haya conformidad de todos para hacerlo. De esta manera se puede llegar a la división del condominio de manera extrajudicial, sin llegar a un proceso judicial. ¿Qué es lo que establece el código? Bueno, que se puede hacer por escritura pública, ¿sí? Cuando están todos presentes y son capaces, si no hay indivisión forzosa y están de acuerdo, se puede hacer por escritura pública. Esa escritura pública se deberá inscribir en el registro respectivo, en el registro de la propiedad, o no solamente estamos hablando de inmuebles, sino que también puede ser un condominio sobre un automotor, un vehículo, una maquinaria. Entonces, el acuerdo al que hayan llegado en la división del condominio, si se hace por escritura pública, se inscribe en el registro correspondiente. También se puede hacer de manera privada, a través de un instrumento privado, y someterlo a la aprobación judicial. Y a eso se refiere el artículo 675 del Código de Provincia. Tiene similar en Nación: si se pidiera la aprobación de una división de bienes hecha extrajudicialmente, el juez, previa a las ratificaciones que correspondieran y las citaciones necesarias en su caso, resolverá aprobándola o rechazándola sin recurso alguno. Entonces, si los que forman parte de los condóminos son capaces, están presentes y hay unanimidad, están facultados para realizar la división del condominio de manera privada, ¿sí? El 675 habla de esa posibilidad, y esto es cuando se realiza de manera privada y se quiere dar a este instrumento, se le quiere acordar un marco legal. Por lo tanto, se somete al juez su homologación, su aprobación, la aprobación de este convenio. ¿Qué es lo que se hace también se le dice división mixta, ¿sí? Porque el convenio se hace de manera privada y se somete a la aprobación judicial.
¿qué es lo que establece el código en el artículo 675? Es que el juez va a citar a todos los interesados, a quien considere con intereses también sobre los bienes, que son parte del condominio, y va a decidir lo que corresponda. Esta resolución, dice el código, es irrecurrible, ¿sí? Artículo 675. Esta resolución es irrecurrible. Es decir, que no admite recurso alguno. Lo que no quiere decir es que si por alguna razón el juez considera no homologar, no aprobar el convenio, puede ser que se readecúe el convenio de acuerdo a las observaciones, salvando las observaciones que el juez haya hecho, y presentar un nuevo acuerdo. ¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Alguien que me escriba algo en el chat? ¿Por qué esta inseguridad de no saber si hay gente del otro lado? Ahí están, ahí los veo, aunque sea un poquito. Bueno. Discúlpame, ¿en qué caso sería que se podría readecuar y pedir una nueva resolución? Claro, en el caso, hay que ver el caso en particular. ¿Por qué el juez? Porque se supone que si se presentaron, puede ser que no, por alguna cuestión formal, por ejemplo, puede ser que el juez no dé su aprobación al convenio, ¿sí? Quizás algún dato, no sé, se me ocurre un inmueble, un terreno, alguna parcela, o, ¿sí? Ese es el caso, pero lo que sí tienen la posibilidad de readecuarlo, ¿sí? Ahora, si un rechazo puede, eso en cuanto a alguna observación. Ahora, un rechazo puede ser, no sé, si contraría el orden público, por ejemplo, a lo que el juez no daría su conformidad al acuerdo, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, perfecto, gracias. Bueno, bien. Bueno, eso hablando de la división de bienes de manera extrajudicial, ¿sí? Por eso les decía que es mixta, porque puede ser que se haga de manera privada únicamente, y esto es a través de escritura pública. En ningún caso, bueno, termino la idea, de manera privada por escritura pública, y esta escritura se inscribe en el registro respectivo. En ningún caso, si hay menores o incapaces o ausentes, esto sería posible, ¿sí? En este caso siempre se va a dar intervención al juez y al ministerio. ¿Sí? En ese caso, ya sea que se presente el acuerdo y con la intervención del asesor, pero siempre va a ser de manera judicial. ¿Bien? Ahí en la clase, en la clase, los que yo le hice una aclaración hablando de la irrecurribilidad de la resolución. Hay un comentario, no sé si todos lo entendieron, acerca de, en el caso, y esto porque hay jurisprudencia en este sentido, en el caso que el juez dicte una resolución rechazando el acuerdo, pero haciendo uso de este principio de iurat novi curia, el juez le dé un encuadre distinto a la homologación o aprobación de un acuerdo particionario. Si el juez lo saca del encuadre del 675 y resuelve rechazando, en este caso sí sería recurrible, porque es el mismo juez el que está sacando del encuadre jurídico del artículo 675 que establece la irrecurribilidad solamente para esos casos. ¿Está? Esa es una aclaración. Vamos con la división judicial,
del condominio, yo les fui, como cuando dimos el tema anterior, también quise hacer estos cuadros para facilitarles a ustedes la comprensión del tema. Bien, si no hay entonces una indivisión forzosa, en cualquier momento la división del condominio puede ser pedida por cualquier propietario, ¿sí? La indivisión puede provenir de la ley, ¿sí? Que la ley establece casos de indivisión forzosa y habla de indivisión forzosa temporaria, el nuevo código, y perdurable. También puede provenir del acuerdo que hagan las partes. Para esto establece un plazo de tiempo máximo, que son 10 años, ¿m? Pero fuera de estos casos, en cualquier momento, los copropietarios tienen la posibilidad de pedir, darle finalización al condominio. Para esto, hay dos requisitos para que proceda la acción de la división de las cosas comunes. Hay dos requisitos que hacen a la esencia del proceso. ¿Y estos qué son? Que haya una copropiedad existente y reconocida por los condóminos. Es decir, en esta instancia, en esta acción, no se discute el condominio, ¿sí? La legitimidad acerca del derecho, de la titularidad del derecho de los condóminos no se discute, ni del actor o actores o demandado o demandados, ¿sí? Está fuera de discusión y reconocida por todos los condóminos. Lo que se va a discutir en este proceso es si procede la división de ese condominio y la forma en que se va a practicar la división. Por lo tanto, la existencia de condominio no está discutida, reconocida por todos, y entonces lo que se discute es la procedencia de la división, y no debe haber cláusulas, como dijimos, de indivisión, ¿sí? Que ya les dije, pueden estar fijadas por la ley o pueden estar acordadas por los condóminos. Acá vemos en el cuadro sinóptico la naturaleza del proceso, entonces es contenciosa, ¿sí? No hay acuerdo entre los condóminos. Si hubiera habido acuerdo, lo hubieran hecho de manera extrajudicial, salvo que sea el caso mixto, como hablamos en el anterior, que ahí es un proceso voluntario, pero acá, donde estamos hablando de una división de condominio judicial, acá es contencioso, ¿sí? El trámite, el artículo 673, establece un trámite sumario para la división del condominio, ¿sí? Bueno, en Nación sabemos que se elimina el trámite sumario, por lo tanto, todo lo que tenga asignado como sumario, el trámite es ordinario. Con respecto a la competencia, es decir, ante qué juez se debe promover la acción, se rige por las reglas generales del artículo 5, inciso 1 y 2, respecto de los bienes inmuebles, o sea, va a ser el del lugar donde se encuentre la cosa litigiosa, donde se encuentre situada la cosa litigiosa. Ese es el juez competente. Con respecto a la legitimación activa y pasiva, para que sea válida la sentencia y eficaz, la sentencia que finalmente se dicte, deben participar la totalidad de los condóminos en este proceso. Ya sea que intervenga como actor un condómino o o más de un condómino, y deben ser demandados un condómino o todos. Estamos hablando de un litis consorcio necesario, ¿sí? ¿Recuerdan en la etapa anterior vimos litis consorcio? Bueno, acá estamos en presencia de un litis consorcio necesario.
El proceso de división de cosas comunes consta de 2 etapas, ¿sí? Acá lo vemos. Cada una destinada a resolver cuestiones diferentes. En la primera se va a tratar la procedencia de la división y la forma de practicarla, a eso se refiere el artículo 673, y la segunda etapa ya también tiene que ver con la división. Una vez decidida la procedencia de la división, ahí vamos a la división en sí, ya sea con la audiencia para designar peritos, hay que ver qué clase de peritos y cómo se va a hacer esa división. Pero no se discute en ningún momento el derecho real de condominio. Eso hay acuerdo entre las partes respecto de ese tema. Si eso se va a discutir, tiene que ser por la acción que corresponda y no por la división de condominio. Primera etapa, artículo 673, la demanda por división de cosas comunes se sustanciará y resolverá por el proceso del juicio sumario. La sentencia deberá contener, además de los requisitos generales, la decisión expresa cuando fuere posible sobre la forma de la división de acuerdo con la naturaleza de la cosa. Se refiere a la primera etapa, este artículo 673. El actor en la demanda debe cumplir con todos los requisitos del 330 y además debe acompañar toda la documental que acredite a la existencia, obviamente a la existencia del condominio, su calidad de condómino, toda la prueba que considere fundante de su derecho, de lo que está pidiendo, y además puede proponer la forma en que se debe practicar la división. ¿Sí? Esto es facultativo, no significa que tenga que hacerlo, pero puede proponer la forma en que se tenga que practicar la división. De la demanda, el juez va a dar traslado. Recuerden que se debe notificar, o sea, deben ser demandados todo el resto de los condóminos. De la demanda se va a dar traslado al resto de los condóminos, ya sea de la demanda, y puede ser que si propone forma de división, también se va a dar traslado de esto. Cómo sigue el proceso puede llegar a variar de acuerdo a cómo se haya interpuesto la demanda, si también se suma, el actor suma una propuesta en cuanto a la forma de división o no. Y también va a variar en cuanto a la conducta que sigan los demandados, ¿sí? Yo en la clase ahí que subieron al campus puse distintas alternativas como para explicarles distintas posibilidades que se pueden dar. Puede ser que los demandados se allanen, sí, al derecho a la división, pero puede ser que se opongan a la forma propuesta. No sé, puede ser que el demandado, en cuanto a la forma, puede ser que el actor proponga la venta a través de subasta y que los demandados propongan la división en especie. El Código Civil, ¿qué es lo que dice? Que siempre que se pueda hacer la división en especie, se va a hacer así. Salvo que ésta se convierta en antieconómica para su uso y para su aprovechamiento. Entonces la cuestión puede llegar a desarrollarse en torno a la forma en cómo se va a llevar a cabo la división del condominio. Ahora, hay otra posibilidad entonces que el demandado lo único que pida es en la demanda la división del condominio, nada más, y no plantea nada respecto a la forma. Fíjense que el artículo 673, el segundo párrafo dice: la sentencia deberá contener, además de los requisitos generales, la decisión expresa cuando fuere posible sobre la forma de la división. Puede ser que no se diga nada en esta primera etapa acerca de la forma en que se debe practicar la división y que eso quede para una segunda etapa. Esto no conculcaría el principio de congruencia del juez en que tiene que resolver o establecer la forma en la primera etapa. Puede ser que quede para la siguiente etapa
y que se establezca la forma en que se van a dividir, ¿sí? Todo va a depender si en la demanda el actor propone la forma, si hay discusión en torno a la forma que el actor propone, si se oponen los demandados. Puede ser generalmente, no siempre, pero generalmente hay más de un demandado. Puede ser que el litisconsorcio pasivo esté presente ahí. Entonces, como estamos hablando de un litisconsorcio necesario, no sé si recuerdan, pero la sentencia tiene que ser, el contenido de la sentencia es el mismo para todos, es decir, que el comportamiento procesal de cada uno de los condóminos, para que tenga su efecto, tiene que ser el mismo en todos. Por ejemplo, ahí yo les doy el ejemplo de la clase en el allanamiento. Va a carecer de virtualidad si no todos no tienen la misma conducta. La segunda etapa es a la que se refiere el artículo 674, ¿sí? Ejecutoriada la sentencia, se cita a las partes a una audiencia para el nombramiento. Bueno, acá ya para llegar a esta instancia tenemos una resolución que ordena la división del condominio y que esa resolución está firme. Ejecutoriada la sentencia, se citará a las partes a una audiencia para el nombramiento de un perito tasador, partidor o martillero, según corresponda, y para que convengan la forma de la división, si no se hubiera establecido en la sentencia. Esto era lo que hablamos recién. Puede ser que se resuelva en la sentencia que establece la división del condominio y establezca la forma en que se va a dividir, o no, se limite únicamente a resolver la división del condominio, nada más. Para su designación y procedimientos ulteriores se aplicarán las disposiciones relativas a la división de herencia en primer caso, o las del juicio ejecutivo en el segundo, ¿sí? Bien, entonces, si en la sentencia se establece la forma para dividir el condominio, el juez va a convocar a una audiencia para designar a los peritos, sus especialidades, y la clase de perito va a ser según la forma a la que se lleve a cabo la división. Si es en especie, va a ser un tasador y un partidor, un perito partidor, y si es a través de la venta, se va a designar a un martillero. Si es en especie, las normas aplicables van a ser las de la partición de la herencia, y si se decide que la forma es a través de la subasta pública, las normas aplicables van a ser las del juicio ejecutivo, ¿sí? Que es un juicio. Los dos juicios especiales ustedes los van a ver en esta segunda etapa, así que si no saben de qué les estoy hablando, ya van a saber de qué se trata. Eso en cuanto a las normas, designación de peritos, normas aplicables y demás. Con respecto a la designación de los peritos, ¿sí? Va a ser según de qué perito se trate, ¿sí? Bueno, en definitiva, el juez, a través de su resolución, va a designar, al perito que va a intervenir. La división en especie es un perito tasador, y la designación de este perito va a ser a través de lo que diría la mayoría, la mayoría de los condóminos que estén presentes en la audiencia, ¿sí? Yo no sé si en la clase, la verdad que no la volví a leer en detenimiento, pero en la clase yo les hablé, no sé si en la clase, a ver si alguno me puede decir. No sé si está expresado ahí que hay dos formas de tasación, una en especie y otra a través de subasta pública. Y no sé si mencioné acá que antes había licitación, pero que ya no estaba, que había sido
sacada del código con la reforma de la 17711. ¿Alguno leyó eso? No sé si alguno lo vio a eso. La verdad que no lo encontré. Yo estoy mirando la clase y no lo veo. Bueno, no sé si lo puse. Si está, que no está más la licitación, está mal. O sea, con la modificación del código, hay posibilidad de licitación, de hacer la división por licitación, ¿sí? Esto fue incorporado por el nuevo código. La licitación es como si fuera una especie de subasta privada, se hace como una subasta privada entre los condóminos, ¿sí? Esto está estipulado para cuando se hace la división de la herencia, que se establece que es para aquel heredero que considere que la evaluación de uno de los bienes es por debajo de su valor económico, de su valor afectivo, y entonces ofrece un valor mayor, ¿sí? Y de esta manera licita la adjudicación de ese bien para él, ¿sí? Esto había sido eliminado, ¿por qué? Porque decía que la 17711 había sido eliminado porque decía que dejaba en desventaja a los herederos que no contaban con recursos económicos y que lo ponía en otra situación a aquel que sí podía comprar uno de esos, quedarse con ese bien, aquel que tenía así la posibilidad económica de hacerlo. Esto vuelve en el nuevo Código Civil, la licitación. Quería aclararlo por las dudas, por si en la clase decía que no había licitación. No sé si es que lo leí o lo puse yo en la clase, pero bueno, por las dudas ya está aclarado. Bien, entonces, si la división es en especie, entonces corresponde la designación de un tasador, esto es de conformidad con la mayoría de los condóminos que estén presentes. El tasador hace la tasación del bien o los bienes, objeto del condominio, objeto de la división, le pone la tasación, la tasación queda a disposición en secretaría por 5 días, para que puedan hacer las observaciones quienes consideren, ¿sí? Vencido el plazo, bueno, si hay observaciones se van a resolver, se convoca una audiencia, si no es suficiente una audiencia, ya la vía va a ser por incidente o sumario, según el juez lo resuelva, y se llega a la aprobación de la tasación. Una vez aprobada, en esa misma audiencia de designación se va a designar también al partidor, que tiene que tener el título de abogado. No lo dije, pero el tasador va a ser según el bien a tasar, la especialidad según el bien a tasar, ¿sí? Un inmueble puede ser un arquitecto, un ingeniero. La figura del partidor es la de un profesional abogado, ¿sí? También se lo va a designar en la misma forma que el tasador. El partidor lo que hace es formar los lotes, las hijuelas, lo que le corresponde a cada uno de los condóminos, ¿sí? Esta partida la pone a disposición por 10 días para que pueda formular las impugnaciones quien así lo considere. Ahora, si no es posible o no se llega a un acuerdo en cuanto a la división en especie, la división va a ser a través de la venta pública, ¿sí? La subasta. Y van a hacer de acuerdo a las normas del proceso del juicio ejecutivo. Bueno, ustedes si no lo vieron, juicio ejecutivo ya lo van a estar viendo, se va a designar de oficio el martillero público, salvo que haya acuerdo de todos los condóminos, y la base para la subasta pública es las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Esto es todo según las normas del juicio ejecutivo. Recuérdenlo si no lo vieron, tema importante. La base para la subasta pública es las 2/3 partes de la subasta, de la evaluación fiscal. Si no existe evaluación fiscal, ahí sí se tiene que designar a un ingeniero o un arquitecto
para que determine el valor del inmueble, y en ese caso, perdón, del inmueble o del bien, y la base para la subasta va a ser las 2/3 partes de la evaluación que haya efectuado el perito. ¿Bien? Con respecto a las costas del proceso de división de cosas comunes, esto tiene que ver, también va a depender del resultado del proceso. Obviamente acá la base regulatoria son los bienes o el bien objeto de la división. Y eso como base regulatoria, pero lo que se tiene en cuenta, en consideración, el juez, para regular a cargo de quién van las costas también, es de acuerdo al resultado del proceso y a la actitud adoptada por los condóminos antes del proceso, y también la conducta asumida posteriormente, ¿sí? Como habíamos dicho, las partes están, cualquiera de los condóminos, si es que no hay indivisión, ningún motivo de indivisión forzosa, cualquiera de los condóminos están facultados para pedir la división del condominio de manera extrajudicial, ¿sí? Entonces, el actor puede llegar o a eximirse o a que sean disminuidas las costas a su cargo en el caso de que pueda acreditar que realizó todas las diligencias necesarias tendientes a llegar a la división de manera extrajudicial. Esto es a través de la comunicación de cartas documento, bueno, obviamente de manera fehaciente. Puede acreditar que ha hecho todos los intentos necesarios con resultado negativo, ¿sí? O que no le contestaron, o que se negaron a llegar a un acuerdo privado, ¿sí? Por lo tanto, esta conducta que es anterior al proceso también va a ser tenida en cuenta al momento del juez establecer las costas, ¿sí? Y la distribución, ¿sí? También la conducta posterior de los demandados del resto de los condominios puede llegar también a influir sobre la imposición de las costas. Acá en el desarrollo de la clase yo les hablaba en el caso de que el condominio o los condóminos que han sido demandados, si pueden demostrar que no han sido interpelados a una división extrajudicial, o que no han negado la posibilidad de hacer una división extrajudicial, y frente a la interpelación al traslado de la demanda han contestado en tiempo y forma, se han allanado, y el allanamiento ha sido real, incondicionado, total, oportuno y efectivo, ¿sí? En ese caso, estamos frente al encuadre jurídico del artículo 76 y el artículo 70, donde habla costas por su orden y demás. Por eso acá lo que se tiene en cuenta al momento de establecer quién carga con las costas, como les digo, es la conducta que hayan tenido las partes, no solamente durante el transcurso del proceso, sino antes, por esta posibilidad que tienen las partes de poder acceder a la división del condominio sin tener que recurrir a una vía judicial. Bueno, y con respecto a los honorarios, como les decía, la base regulatoria son los bienes objeto del proceso, ¿sí? Y hay que hacer una clasificación de las tareas, ya que los trabajos que hagan los profesionales pueden beneficiar a su representado o patrocinado, o pueden también resultar en beneficio para todos. Por eso es que la regulación de honorarios tiene que ver previamente con una clasificación de las tareas profesionales, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá de este tema? ¿No? ¿Hay alguien? Bueno, seguimos entonces.
Seguimos con el siguiente tema. No hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, a ver si encuentro... Bien, el siguiente tema, que también es un proceso especial, es la rendición de cuentas. Como les dije al principio, también este es otro proceso especial. ¿Sí? ¿Qué significa que es un proceso especial? Es que tiene asignada una tramitación específica. ¿Sí? No, ya no es así como ustedes vieron, para un proceso de conocimiento, en general tenemos la demanda, los tiempos, los plazos del traslado, no, estos son procesos especiales que tienen asignado una tramitación específica, más allá de que puedan remitir a normas de proceso sumario o a plazos distintos, ¿sí? La rendición de cuentas, bueno, rendición de cuentas, esto lo habrán visto ya en algunas otras materias, refrescamos un poco acerca de la noción, qué es la rendición de cuentas. Es la obligación que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión por cuenta o en interés de un tercero y en cuya virtud debe suministrar a este un detalle circunstancial y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo eventualmente el saldo deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es una obligación, ¿sí? Una obligación que surge de haber administrado o gestionado o llevado adelante negocios ajenos, ¿sí? Que responden a un interés ajeno. Entonces, quien haya actuado de esta manera, tiene la obligación de informarle al dueño de los negocios, digamos, al dueño de los bienes o derechos administrados, informarle su actuación, ¿sí? Con hacer un detalle de todo lo actuado, justificado y documentado. También, como en el proceso anterior, existe la posibilidad de hacer una rendición de cuentas de manera extrajudicial y judicial. ¿Cuáles son las características fundamentales de la rendición de cuentas? Que no es una obligación inherente a la persona. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se transmite a los herederos. Es decir, que en el caso de fallecimiento del cuentadante, o sea, es quien administra, el obligado, llamado cuentadante, ¿sí? En el caso de fallecimiento de esta obligación se transmite a los herederos. No está no está supeditada a cómo dé el balance, digamos. Acá en la clase le hablo de superávit o ganancias, es decir, la obligación de rendir cuentas excede a cómo vaya el negocio, ¿sí? Así que siempre que se administre o gestione negocios ajenos, nace la obligación de rendir cuentas. ¿Y cuándo comienza la obligación? Cuando se finaliza la administración, o puede ser que en algún caso el dueño del negocio o los dueños del negocio pidan una rendición de cuentas. Mientras tanto, está vigente la gestión, ¿sí? ¿Y cuándo finaliza esta obligación? Cuando a través de la manifestación, ya sea expresa o tácita, de el dueño del negocio, ¿sí? Puede ser porque haya recibido las cuentas y haya dado su conformidad, o no la haya objetado. Tiene un comienzo de obligación y una finalización. Como tienen en el cuadro sinóptico, las clases pueden hacerse de manera extrajudicial o judicial. Es decir, fuera de juicio también se puede hacer una rendición de cuentas. Judicialmente la deben hacer todos aquellos cuya obligación de rendir cuentas nace por una designación judicial. Por ejemplo, un tutor,
un curador, un representante que ha sido designado judicialmente, la rendición debe ser de manera judicial. También va a tener que ser judicial cuando, ya sea que el cuentadante no la haga de manera extrajudicial, es decir, que haya una negativa o una omisión por parte del cuentadante, o también puede llegar el caso de que haya una negativa por el dueño de los negocios, que no la quiera recibir. En el caso de que sea extrajudicial, bueno, ahí lo que dice es acto jurídico. Es un acto jurídico. La rendición de cuentas de manera extrajudicial es un acto jurídico. Por lo tanto, para quitarle eficacia, está sujeta a impugnación, ya sea por dolo, por violencia, ¿sí? Se puede impugnar como cualquier acto jurídico, por dolo, violencia, por simulación. Una rendición de cuentas ya hecha de manera judicial, ya va a ser aprobada por sentencia. Entonces, en este caso, para poder atacarla, va a ser impugnable a través de los recursos procesales, ¿sí? El que sea necesario según lo que se desee impugnar. ¿Cuál es la estructura del proceso de la aprobación de cuentas judicial? Estructura del proceso. Bien. Tiene 3 etapas. En realidad, son 2 las etapas, con una eventual tercera, ¿sí? Yo ahí en el cuadro sinóptico directamente puse 3 etapas. Cada una de ellas va a depender del resultado de la primera. Pueden ser 1, pueden ser 2, o pueden que se den las 3 etapas. Y cada una de las etapas tiene asignado un trámite distinto. En la primera de las etapas, lo que se discute es la exigibilidad de la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Si existe o no existe esta obligación de rendir cuentas. Artículo 649 establece, bueno, el trámite va a ser por las normas del juicio sumario. La demanda por obligación de rendir cuentas tramitará por juicio sumario. Ahí establece una salvedad, lo mismo en el Código de Nación, a menos que integrase otras pretensiones que debieren sustanciarse en juicio ordinario. Si está integrada con otras acciones que tramitan por proceso ordinario, va a tramitar por, esto se entiende, claro, por proceso ordinario. En Nación, la tramitación, como se ha eliminado en el juicio sumario, la tenemos en juicio, la tramitación es por ordinario, ¿sí? Por ejemplo, una rendición de cuentas también puede estar acumulada con una sucesión, por ejemplo, ¿sí? Donde se le pide al administrador del acervo hereditario, se le pide una rendición de cuentas, o sea, va a tramitar en el marco de la más amplia. La segunda etapa de este proceso es la rendición de cuentas en sí, ¿sí? Una vez que tenemos la sentencia de primera etapa que ha sido favorable, es decir, que ordena que existe y es exigible la obligación de rendir cuentas, una vez que se obtiene la sentencia favorable, se pasa a la segunda etapa, que en este caso lo que se hace es la presentación de la rendición de cuentas. La justificación a través de toda la documentación y la eventual impugnación que se pueda formular. Y se va a determinar a través de la rendición de cuentas el saldo, si es positivo o es negativo. Esta tramitación de la segunda etapa es por incidente.
artículo 650. ¿Sí? Y la tercera etapa es tendiente al cobro del saldo activo. ¿Sí? Si de la cuenta se establece que hay un saldo activo, no se hizo ningún depósito a través de cuenta judicial, se requiere de una tercera etapa que va a tramitar de acuerdo a las normas del trámite de ejecución de sentencia, artículo 653, para hacer efectivo el cobro del saldo activo. ¿Sí? Con respecto a la primera etapa, la demanda es de acuerdo a lo establecido en el 330. Con respecto a la competencia, el juez es competente, el juez del lugar donde hayan que ser presentadas. Yo ahí voy a hacer una aclaración en la clase que subí. El artículo 5, inciso 6 de Nación habla de esto, ¿sí? Lo que dice en la clase, que se refiere al lugar donde hayan que presentar la administración, no estando determinado, hay dos fueros subsidiarios a elección del actor, que uno es el de domicilio de la administración o el del lugar donde hubiera administrado el principal de los bienes. Esto es si lo ven en el Código de Nación. Y además Nación menciona en el inciso 6 del artículo 5 que esta misma norma de competencia se aplica para el caso de la demanda por aprobación de cuentas, que es a la que refiere el artículo 654. Es en el artículo 5, inciso 6 de provincia, hay una diferencia, ¿sí? Perdón. Es sensiblemente distinto, no hay mucha diferencia, pero sí. En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar domicilio donde éstas deben presentarse, o sea, el principio general es el mismo, y no estando determinado el del domicilio del obligado, el del domicilio del dueño de los bienes, o el del lugar en que se haya administrado el principal de estos a elección del actor, ¿sí? O sea, establece una otra posibilidad. Esto es en provincia, lo que tienen en clase es en nación. ¿Sí? Lo que aclaro también es que, como dijimos, esta obligación de rendir cuentas es transmisible a los demás, a los herederos. Por lo tanto, si fallece el obligado a rendir las cuentas, esta acción, si se interpone una acción para rendición de cuentas, esta acción es atraída por el fuero de atracción. Por lo tanto, queda desplazada la competencia natural y debe ser interpuesta ante el juez del sucesorio. No ocurre lo mismo en el caso de que sea el dueño sea el fallecido, el dueño de los negocios sea el fallecido. Ahí también estamos hablando de una acción personal, pero donde la sucesión es la actora. Ustedes también van a ver sucesiones en esta segunda etapa, y esto del fuero de atracción tiene que quedar bien en claro. ¿Cuándo opera el fuero de atracción? En acciones personales, cuando la actora es la sucesión, ahí no opera el fuero de atracción, ¿sí? Por lo tanto, si es la actora, o sea, la sucesión, la acción debe ser interpuesta ante el juez natural, no es atraída por la sucesión. De la demanda se va a dar traslado bajo apercibimiento de que si no lo contesta, admite la obligación. Acá el silencio en la contestación de la demanda tiene un significado, y es que admite la obligación de rendir cuentas. Y además le da un plazo para el caso que no conteste acerca de la obligación, le da un plazo para que presente la rendición de cuentas. No habla de plazos, no habla de días el código, sino que son plazos judiciales, ¿sí? Los establece el juez. El artículo 650, el artículo donde habla de la cuenta provisional que puede que puede acompañar el actor al momento de la demanda, ¿sí? Es uno de los puntos que ustedes tienen ahí en
en el programa, puede el demandado, el actor al momento de interponer la demanda, acompañar una cuenta provisional. Esto es por razones de economía procesal. Si el actor cuenta con la información suficiente y la documentación respaldatoria suficiente, puede al momento de interponer la demanda acompañarla con una cuenta provisional. Y ya con esto se le da traslado al demandado de la demanda para que reconozca la obligación de rendir cuentas y de la cuenta provisional que haya hecho. Entonces ahí tiene dos cargas, la de reconocer o no la obligación de rendir cuentas y la de reconocer o no la cuenta provisional que está acompañando el actor. De lo que presente, ya sea de la demanda o de la demanda con la cuenta provisional, va a dar traslado al demandado por el plazo que él lo determine, ¿sí? Y el demandado puede adoptar distintas conductas. Creo que soy bien clara en la clase acerca de las distintas conductas que puede adoptar el demandado. Una de ellas puede ser que conteste el traslado, contesta el traslado y se opone a la obligación de rendir cuentas, ya sea porque considera que no existen, o porque considera que prescribió o se extinguió esa obligación. En ese caso, quien va a resolver es la sentencia acerca de si existe o no la obligación de rendir cuentas. Si la sentencia finalmente resuelve que existe la obligación de rendir cuentas, le dará un plazo al demandado para que presente la rendición de cuentas. Puede ser que el demandado, otra posibilidad es que el demandado no conteste. En ese caso, el silencio, como les dije, tiene un significado, importa que está aceptando la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Y ahí comienza a correr el plazo establecido por el juez para que las presente, bajo apercibimiento de que si no presenta las cuentas, se va a tener por aprobadas las que presente el actor, todo en cuanto el demandado no pueda desvirtuar. Puede ser, otra de las posibilidades, es que se allane a la pretensión. A ver. Bien. Puede ser que el demandado se allane a la pretensión, pero no rinda cuentas, ¿sí? Dentro del plazo fijado por el juez. En ese caso se va a estar a lo que dijimos anteriormente. Se le da el plazo al actor para que presente las cuentas si es que no lo hizo con la demanda, y se aplica lo mismo. Se le va a dar traslado de las cuentas presentadas por el actor al demandado, en todo lo que no pueda descalificar, contrariar fundadamente el demandado, se van a tener por válidas, o puede ser que el demandado se allane a la pretensión y rinda cuentas en el plazo establecido. De esta rendición de cuentas se le va a dar traslado a la actora, hay un plazo para impugnarla o no, se puede dar un plazo para si existe prueba, para que se produzca prueba, y finalmente decide el juez. Toda esta etapa que tiene que ver con la presentación de las cuentas, la justificación, las impugnaciones, va a tramitar por incidentes, ¿sí? Y los plazos son judiciales, los establece el juez, no tiene asignado un plazo específico, por eso remite a lo establecido en el artículo 155, que establece el apartado 2, donde faculta genéricamente al juez para, en aquellos casos que no está establecido el plazo, lo determine el juez. ¿Cómo se presentan, cómo se da cumplimiento a esta presentación de las cuentas? Debe ser en forma detallada, no hay una forma especial, pero sí, lo tiene dicho la jurisprudencia y la doctrina, que no basta con una mera cuenta matemática o un detalle sinóptico, sino que el que rinde las cuentas debe dar un detalle informado y fundado, lo suficientemente claro como para poder suministrar de información detallada al dueño de los negocios acerca de las operaciones que ha realizado. Además de la documentación respaldatoria que se debe acordar.
¿Qué pasa cuando es el actor el que tiene que rendir las cuentas? ¿Se da cumplimiento estricto a esta exigencia de tener que detallar acabadamente, concretamente, cada operación? Se ha resuelto que exigir al actor del cumplimiento, de que haga un detalle minucioso de todas las operaciones, no sería equitativo, porque en todo caso él está supliendo la carga que tenía la otra parte. Por lo tanto, hay una prerrogativa a favor del actor en cuanto a no exigir de manera estricta con lo que sí se exige al demandado. Y lo mismo para la documentación que se tiene que acompañar. Cada operación debe estar respaldada con la documentación. Artículo 652. Hay una excepción que establece el artículo 652, cuando habla de la documentación. El juez podrá tener como justificadas las partidas respecto de las cuales no se acostumbrara a pedir recibos o fueran razonables y verosímiles. Para el caso de aquellos gastos de escasa cantidad, obviamente esto todo queda a criterio del juez. Para el caso de aquellos gastos donde no se acostumbra a pedir recibos, gastos que son razonables, verosímiles, esto queda a consideración del juez, donde no pida la documentación. Se debe acompañar con toda la documentación que encuentre en su poder, y en el caso de que no lo tenga, indicar dónde se encuentra, y eventualmente puede ofrecer prueba pericial y prueba informativa. De las cuentas y de la documentación se da traslado por el plazo que el juez lo determine, para que puedan impugnarse. La impugnación debe ser concreta, no basta con que sea general, con que diga no me consta, sino que hay que indicar concretamente qué es lo que se está cuestionando, qué cuenta se está cuestionando, qué partida se cuestiona, cuál es la documentación que se cuestiona y por qué se cuestiona su autenticidad. Ante el silencio se considera que se aprueban las cuentas y la documentación. De la impugnación se da traslado y finalmente lo resuelve el juez, ¿sí? Si es que se debe producir prueba, se produce prueba y el juez resuelve. ¿Qué puede resolver? Aprobar las cuentas de manera total, ya sea porque o no se plantearon impugnaciones o no prosperaron, fueron desestimadas, ¿sí? En el caso de que haya dado saldo activo, también la sentencia debe tener una condena al pago. Puede ser que también lo resuelva de manera de una aprobación parcial, es decir, si prospera alguna impugnación, se modifica el saldo, puede ser que haya una aprobación parcial o el rechazo de las cuentas que han sido presentadas. Con respecto a las costas, la imposición de costas tiene que ver con los principios generales, pero también se tienen en cuenta distintos supuestos que se puedan dar, ¿sí? Pueden llegar a cargarse al demandado si ha sido intimado extrajudicialmente a que rinda cuentas y no lo hizo, ¿sí? Y esto obviamente se tiene que demostrar. Puede ser que se allane y reconozca su obligación de rendir cuentas, pero puede ser que no rinda cuentas y, bueno, finalmente también puede ser que el demandado vaya a cargar con las costas, ¿sí? Al actor pueden ser impuestas en el caso de que no demuestre, que las haya pedido de manera extrajudicial y el demandado, es decir, el cuentadante, reconozca, se allane de manera real, total, oportuna y efectiva, ¿sí? Frente al traslado de la demanda, ¿sí? Y también puede ser que hayan costas por su orden, en el caso de que el demandado se allane, pero también haya una impugnación. Puede ser que se establezcan las costas por su orden. Y con respecto a la tercera etapa, que es el cobro del saldo que arroja la rendición de cuentas, esto yo les había dicho cuando iniciamos este tema, que es eventual
esta etapa, porque puede ser que se dé a favor, que haya un saldo a favor o no. En el caso que haya un saldo activo, si el cuentadante no entrega, es decir, no hace efectivo el pago del saldo a través de una cuenta judicial, el juez va a condenar al pago, y este pago va a ser a través de, va a hacerse efectivo a través de la ejecución de sentencia, que también es un proceso especial dentro de los ejecutivos que ustedes van a ver. Ejecución de sentencias, si no es que vieron ya. Hasta acá, rendición de cuentas. Hay una posibilidad dentro del proceso de rendición de cuentas, que es la ejecución anticipada de la sentencia, artículo 653. A ver. Sí. Para el caso de que haya saldos reconocidos por el demandado, esto en pos de la celeridad procesal, o sea, por el principio de economía procesal y celeridad procesal más que nada. El actor, en el caso que el demandado haya reconocido saldos, puede activar, digamos, el cobro de estos saldos. Esto no significa que aquellos saldos pendientes que aún no están reconocidos los reconozca, sino que el trámite va a seguir por el resto de aquellos montos que aún no están definidos. No implica, la ejecución anticipada no implica entonces aceptación de la totalidad de las cuentas, ¿sí? Artículo 657, perdón, 650, habla del incidente en aquellos puestos en los cuales la existencia de la obligación se encuentra ya configurada, el trámite se circunscribe a la segunda y eventualmente a la tercera de las mencionadas etapas, ¿sí? Estamos hablando acá de cuando existe condena judicial a rendir cuentas. Este es el supuesto número 1, ¿sí? El que hablamos, llegamos a la primera etapa a través de la sentencia. El supuesto número 2, el instrumento público o privado, esto es cuando hay un reconocimiento de rendir cuentas a través de una escritura pública o un privado reconocido. Acá la ley lo que hace es darle la fuerza de un título ejecutorio para poder ir directamente a la ejecución. Y en el caso de la diligencia preliminar, ustedes vieron en la etapa anterior lo que son las diligencias preliminares, y hay una de ellas, 323 inciso 4, que es para que reconozca la obligación de rendir cuentas, ¿sí? En el caso que a través de la tramitación de una diligencia preliminar, el demandado reconozca su obligación de rendir cuentas y esté determinado el monto, se acceda a través de este incidente para la determinación de la suma, ¿sí? Pero fíjense, y en la clase yo lo aclaro, que la rendición de cuentas, el reconocimiento de la rendición de cuentas no se da de forma ficta, ¿sí? Frente a la interpelación para esta diligencia preliminar, para que se expida acerca de la obligación de rendir cuentas, frente al silencio del demandado, no queda configurada la aceptación de la obligación de rendir cuentas. Para esto tiene que expresamente reconocer la obligación de rendir cuentas. Eso que quede bien claro, por favor, ¿sí? Bueno, promovido, entonces, el incidente, pueden presentarse, digamos, estas dos situaciones. Que se lo intime para que rinda cuentas solamente, o que, como habíamos dicho, que además se acompañe una cuenta ya provisional. Se le va a dar plazo al demandado para que presente la rendición de cuentas bajo apercibimiento de que si no lo hace, se van a tener por ciertas las cuentas que presente el actor, ¿sí? Si el demandado, esto todo como lo vimos para la tercera etapa, para la segunda etapa, ¿sí? Si el demandado no lo presenta, puede ser que lo acompañe el actor, se le va a dar traslado al contrario, al actor, y finalmente resuelve el juez. Último punto, demanda por aprobación de cuentas. El artículo 654, por lo general,
hasta ahora lo que vimos es que es el dueño de las cuentas el que pide la rendición. En este caso, la demanda por aprobación de cuentas es al revés, ¿sí? Es el cuentadante, el que tiene que rendir las cuentas. No quiero decir administración porque no comprende solamente administración. Quien gestiona los negocios ajenos es el que está demandando para que se aprueben sus cuentas, por distintos motivos. Puede ser porque ya no quiere seguir con esta gestión y quiere desligarse de toda responsabilidad, o puede ser por un rechazo del dueño a recibir las cuentas, ¿sí? Lo que establece para la demanda de aprobación de cuentas es el mismo trámite que para rendición de cuentas, con además el requisito que con la demanda, si en el caso que haya un saldo activo, se debe acompañar el comprobante de depósito de ese saldo, ¿sí? De esa demanda se le va a dar traslado al dueño de los negocios, que en este caso es el demandado, se le va a dar traslado a la demanda con la cuenta, bajo apercibimiento de que si no contesta, ¿sí? Se lo va a tener por aprobadas las cuentas que haya presentado el cuentadante, ¿sí? Ese es el último artículo, el 654, demanda por aprobación de cuentas. Bueno, gente, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que me quieran preguntar? Entiendo que el silencio será negativa. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno. Por mi parte no, gracias. Bueno, espero haber sido clara. No sé si les quedan las placas estas que compartí. Son muy útiles para resumir los temas. Entiendo que hay temas que son mucho más largos, mucho más extensos en esta segunda etapa, y que a la hora de priorizar, obviamente, hacen hincapié en esos temas. Por eso es que quise resumir estos temas en este cuadro sinóptico. Bueno, les agradezco su atención y nos vemos la próxima. Karina, una preguntita. ¿Tenés idea quién va a dar? Dieron usucapión, pero no dieron posesión. ¿Tenés idea quién lo da? ¿Está en el mismo punto? Sí. Si está en el mismo... ¿Quién dio usucapión? Espera, ya te digo. La doctora Bodega, con Jerez. Claro. Si está en el mismo punto, deberían darlo ellos. Bueno, dale. Si dale, está, ahora creo que ustedes ya no tienen más clase con ellos, no sé si... Dijeron que iban a ver si pedían otro Zoom porque habían logrado dar nada más que la primera parte. Sí, porque su sesión es larguísima. Muy larga, sí. Es muy largo. No sé hasta qué punto vieron. Incluso yo les dije, en vez de dar estos temas... La historia de herederos nada más. Claro, no, es larguísimo porque tienen toda la parte... ¿Y su sesión testamentaria vieron? No. Ab intestato hasta la declaratoria de herederos. Claro. No, es muy largo, sí. No sé, la doctora Bodega me había dicho, no, el doctor Jerez me había dicho que a lo mejor mandaban un video explicando, son temas muy largos. Yo incluso les había ofrecido si querían tomar esta clase para dar su sesión, o lo daba yo, pero bueno. Pero si está dentro, si posesión está dentro de usucapión, yo en este momento no tengo un programa a mano. Usucapión nos correspondía a nosotros, y dentro de la bolilla 17 yo tomé estos dos puntos, y ellos usucapión y sucesiones. Si está dentro de usucapión, les corresponde a ellos. Bueno, dale, mil gracias. Así que si tienen, si no, mañana tienen, no, ya no tienen con el doctor del Cerro, ¿no? No, al menos, no, esta semana no. Bueno,
Yo lo pregunto en el grupo de docentes, si no, cualquier cosa, te lo transmito. Dale, gracias. Bueno, chicos, los saludo a todos. Gracias por la paciencia y por escucharme. Que tengan un buen día.